¿Qué tal, hermanos? Continuamos con este tema de la fe y estamos aprendiendo lo que es el fundamento, pero también la experiencia de la fe, es decir, actuar por fe y recibir el galardón. Dios se manifiesta cuando Él ve esa fe en nuestro corazón, se manifiesta con su presencia y nos da el conocimiento donde mi fe descansa, pero también donde yo puedo seguir creciendo por la fe en mi relación con Dios hasta practicar una comunión constante, un compañerismo y una armonía con Dios en mi camino en este mundo. Y es cuando mi fe ha sido edificada, alimentada, fortalecida. Y ese es el propósito de estar viendo aquí en personajes de la Biblia, hombres de fe. Bien, estábamos viendo que Abel había recibido información, conocimiento y testimonio para actuar por fe. Y ese conocimiento vino de dos lados. Primeramente, el testimonio de sus padres, Adán y Eva. Ellos le transmitieron lo que era agradable a Dios. Le transmitieron cuál era la ofrenda que a Dios le agradaba. Pero también Dios fue y se manifestó a Abel de la misma manera que había hablado con Adán y Eva. Y vamos a ver algunos aspectos importantes, por qué también Adán y Eva tuvieron necesidad de presentar una ofrenda agradable a Dios, por qué sintieron el deseo y la necesidad de agradar a Dios para tener esa relación que en un momento de sus vidas se truncó, se rompió esa relación con Dios. Bueno, vamos a seguir viendo para comprender profundamente este fundamento de la fe. Entonces, yo les mencionaba este versículo que está en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Y habíamos visto que Abel había recibido conocimiento que sin derramamiento de sangre no se hace pago por los pecados, no hay pago, no hay remisión. Y también en Levítico 17, 11 y 14 dice así, porque la vida de la carne en la sangre está. Abel entendió esto, que un primogénito tenía su vida en su sangre, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona, porque la vida de toda carne es su sangre. Esto Dios se lo reveló a Abel personalmente para alimentar su fe y darle un fundamento, pero también tenía un testimonio compartido por sus padres. Y vamos a verlo en detalles que la Biblia ha dejado plasmados para ver cómo la fe tuvo, en un momento preciso, tuvo que aparecer y actuar en el corazón del hombre. Vamos a ir al principio. Entonces, vamos a ver la experiencia de Adán y Eva. Y les quiero mencionar este versículo que seguido menciono, que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, eso es una sentencia de la ley de Dios. El pago del pecado es muerte. Y eso fue lo que recibieron Adán y Eva. Dios les había dado un solo mandamiento: del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No lo dudes. Pero ¿saben qué pasó? Que Dios le había dado a Adán y Eva
cuando creó al hombre del polvo y sopló en él aliento de vida, lo creó a su imagen y semejanza, a su imagen en cuanto a la santidad y la perfección de Dios, y en cuanto a su semejanza, como Dios es soberano sobre todo en el cielo y en la tierra, Él tiene autoridad, dominio y poder. Dios le confió al hombre, a Adán y a Eva, una soberanía en su corazón que nadie podía tocar. Y esa soberanía se llama el libre albedrío, la libre voluntad. Nadie puede decidir por ti, para bien o para mal. Entonces, ellos, desde que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, en la santidad, perfección y soberanía de Dios, recibieron un mandamiento, y mientras ese mandamiento fuera cumplido, ellos tenían una relación eterna. Ellos fueron creados para la eternidad, fueron creados inmortales, no existía muerte, pero Dios les avisó: el día que de él comas, ciertamente morirás. Mira, sabes que este mandamiento probará tu fidelidad, tu lealtad. ¿Cuánto vale para ti mi relación contigo? ¿En cuánto aprecias? Yo he creado todo, te he dado vida y aliento, te he dado toda la creación y te he puesto a señorear en ella. Pero todo eso depende de nuestra relación, que tú no la rompas jamás. Y este mandamiento va a ser la prueba de tu fidelidad y tu lealtad. Bueno, tenemos esa triste historia allá en Génesis capítulo 3, cómo ellos pasaron por alto de los versículos de Génesis 3 del 1 al 6. Pero ahora voy a enfocarme solamente cuando ellos traspasaron la frontera para convertirse en pecadores. Y dice: entonces, una vez que ellos habían comido del árbol que Dios les había dicho que no comieran, fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Y dice: entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién? El pecado. ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y Jehová, brincamos al versículo 21. Suceden una serie de declaraciones que Dios le hace al hombre, a la mujer. Y en el versículo 21 concluye y dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, aquí es necesario subrayar algunas cosas que sucedieron. Ellos ahora habían pasado la frontera. Ya no eran perfectos, ya no eran santos, ya no eran inmortales. El pecado trajo la muerte. Otra de las cosas es que ellos, su espíritu murió en ellos. La luz, la presencia de Dios, el compañerismo, la relación de Dios murió en ellos. Ahora ellos eran mortales, eran pecadores, morirían. Ahora ellos eran culpables de pecado, culpables de juicio.
Entonces vino el efecto del pecado, vino la experiencia, experimentaron por primera vez que eran pecadores. Fueron abiertos sus ojos a una terrible experiencia, soledad, temor, vergüenza, huir de la presencia de Dios, tratar de esconder su desnudez porque estaban avergonzados. No querían hablar con su Creador, pero Dios no renuncia al hombre, no renuncia a tenerlo a su lado. Y aquí vemos precisamente en este pasaje cuando Dios restablece la relación, la hace nacer de nuevo, pero en condiciones muy diferentes. Ahora el hombre sería imperfecto, sería mortal, sería un pecador. Ahora tendría la necesidad de que alguien respondiera por él para poder agradar a Dios. Ellos quisieron esconder su vergüenza y su desnudez con un delantal de hojas de higuera. Y Dios les dijo, eso no cubre tu vergüenza. Tu pecado está. Y la muestra es que tú no quieres venir delante de mí. Te escondes. Te da vergüenza hablar conmigo. Eso es que tú no confías en que ese delantal de hojas de higuera pueda cubrir tu vergüenza. Muy bien, hermanos, continuamos con este tema y con este mismo punto.